Creemos conocer Roma. Columnas. Estatuas. Orgullo latino. Un imperio europeo, nacido en suelo italiano, ¿verdad? Esa es la versión que hemos contado durante siglos, grabada en libros de texto, repetida en películas. Los romanos, decimos, fueron los antepasados de los italianos de hoy. Rostros familiares. Sangre occidental. Pero ¿y si te dijera que las personas que construyeron Roma no eran quienes pensábamos que eran? No del todo. Porque recientemente sucedió algo extraordinario. Científicos abrieron antiguas tumbas romanas, no tumbas míticas de emperadores, sino gente común, trabajadores, niños, enterrados en silencio bajo la ciudad. Y dentro de esos huesos, había un secreto. Cuando investigadores de Stanford secuenciaron el ADN de los primeros romanos, lo que encontraron no coincidía con la imagen esperada. El genoma no era puramente europeo. Ni siquiera era mayoritariamente europeo. Se inclinaba hacia el este. Considerablemente. Estos primeros romanos compartían más ascendencia con personas de Levante y Anatolia, de regiones que hoy llamamos Siria, Líbano, Turquía, que con los italianos del norte. Fue como quitarse una máscara y encontrar a un extraño debajo. Un extraño que siempre había estado ahí, pero que nunca había aparecido en la historia. No se trataba de una sola persona. Ni de un caso aislado. Era sistémico. De toda la ciudad. Los entierros de la época en que Roma era joven, antes de las legiones, antes del imperio, ya llevaban linajes orientales. Migrantes mediterráneos, integrándose silenciosamente en la población, mucho antes de que la historia decidiera qué significaba romano. Y de repente, el mito se desmorona. Porque Roma, la idea de ella, su identidad, nunca fue limpia. Nunca local. Nunca tan pura como nos habían dicho. Ya era una mezcla. Una ciudad moldeada por oleadas de personas que la historia no se molestó en nombrar. Sus nombres fueron olvidados. Pero su sangre permaneció. Y aquí es donde crece la tensión. Porque esta historia, este torrente oriental de ascendencia, debería ser famosa. Debería estar en todas partes. Pero, por alguna razón, no lo es. Falta. Ningún libro escolar dice que los fundadores de Roma se parecían más a los antiguos fenicios que a los italianos modernos. Ninguna estatua lleva esa verdad en su cara. Así que hay que preguntarse: ¿de dónde vino esta sangre? Y más importante aún, ¿quién la borró? No fue solo el imperio. Ese torrente de ADN extranjero, los hilos orientales entretejidos profundamente en el linaje de Roma, no esperó a emperadores ni conquistas globales. Ya estaba allí. Mucho antes de Augusto, antes de César, antes de que alguien lo llamara imperio, los migrantes llegaban. Silenciosamente. Constantemente. Y no venían con ejércitos, venían con ascendencia. En 2025, un estudio genómico de un individuo republicano tardío, enterrado casi 200 años antes de la Edad de Oro imperial de Roma, descubrió algo sorprendente. Su ADN no era nativo. No puro. Su genoma se inclinaba fuertemente hacia el Mediterráneo oriental. Era romano. Plenamente. Legalmente. Culturalmente. ¿Pero genéticamente? Era algo más. Y este no era un caso aislado. En el centro de Italia, más tumbas del periodo republicano cuentan la misma historia, ascendencia levantina, Anatolia e incluso fenicia, arraigada en la población romana antes de que el primer emperador subiera al trono. Lo que significa que la república, esta orgullosa y rígida maquinaria de leyes y orden, ya se basaba en una mezcla. Una silenciosa contradicción genética. Porque, a pesar de su obsesión por la pureza, los linajes y las romanitas, el Senado pudo haber estado lleno de hombres cuyos antepasados habían cruzado el mar. Cuyos rostros, si se reflejaban en el ADN, podrían haberse parecido más a sus enemigos que a sus vecinos.
pero nadie habló de ello. Ni entonces. Ni después. La imagen pública de Roma era fuerza, virtud, control. ¿Su realidad oculta? Migración, mestizaje, contradicción. Si el Senado romano hubiera realizado pruebas de ADN en aquel entonces, la mitad de ellos podrían no haber aprobado sus propias leyes de pureza. Las mismas leyes que solían excluir, esclavizar, definir quién pertenecía. Y, sin embargo, la República siguió avanzando, elevándose, expandiéndose, mientras esta silenciosa marea de ascendencia profundizaba en sus raíces. Hasta que un día, ya no era silencio. Porque lo que comenzó como un goteo en la República se convertiría en un tsunami bajo el imperio. Y cuando llegó, no solo cambió quien vivía en Roma. Cambió lo que Roma era. La República cayó, pero la inundación no. Aumentó. Cuando Roma cruzó la línea hacia el imperio, algo profundo comenzó a suceder. No en el campo de batalla. No en los salones de mármol. Sino en el torrente sanguíneo de su gente. Entre el 0 y el 200 después de Cristo, el ADN mismo de Roma cambió, rápido, amplio, irreversible. Los estudios del genoma antiguo muestran que para el apogeo del imperio, casi la mitad de la ascendencia de la población de Roma provenía del Mediterráneo oriental. No un goteo. Un terremoto demográfico. Esto no fue difusión cultural. No fueron nobles casándose con poetas griegos o generales trayendo a casa esposas egipcias. Fue más profundo. Más pesado. Estructural. La expansión de Roma había creado una vasta maquinaria, de comercio, guerra, colonización y esclavitud. Y como cualquier maquinaria, funcionaba con personas. Personas que fueron trasladadas, vendidas, reasentadas. Personas que no escribieron la historia, pero que poblaron sus ciudades. En sitios como Casalbertone, los arqueólogos encontraron trabajadores de la era imperial, lavanderos, curtidores de cuero, trabajadores de castas bajas, enterrados a las afueras de la ciudad. Sus tumbas eran humildes. ¿Pero su ADN? Impactante. Linajes sirios. Haplogrupos maternos egipcios. Genética que susurraba de Alejandría, Jerusalén, Cartago. Estos no eran visitantes. Eran residentes. Romanos en todo el sentido legal, pero genéticamente llevaron el imperio de vuelta a su propio corazón. Los rituales enterrados con ellos, amuletos, ajuares funerarios, estilos de entierro, vinieron de cientos de kilómetros de distancia. Culturas que una vez temieron a Roma, ahora latían en su interior. Porque aquí está el giro, la ciudad eterna ya no era gobernada solo desde Roma. Estaba siendo reconstruida lentamente por sus provincias. El imperio había conquistado Oriente, pero Oriente había respondido. Silenciosamente. A través de sangre, aliento y nacimiento. Para el siglo II, Roma ya no era solo latina. Era mediterránea, levantina, norteafricana. Su gente era una mezcla tan amplia, que la vieja idea de romana ya no podía contenerla. Pero justo cuando la sangre de Roma alcanzó su punto más diverso, una oscuridad se acercaba. Y esta vez, no venía del exterior. Y entonces, de repente, se rompió. No con fuego. No con una batalla final. Sino con silencio. En los siglos IV al VI, Roma no solo cayó políticamente, se derrumbó genéticamente. Las plagas arrasaron sus calles. La guerra arañó sus bordes. Las invasiones no solo derribaron estatuas, vaciaron la ciudad. Las poblaciones se redujeron. Los cementerios cambiaron. La diversidad oriental que había llenado las venas de Roma comenzó a desvanecerse. El ADN antiguo de estos siglos muestra una reversión asombrosa. Los marcadores orientales se desvanecen. Los haplogrupos levantinos y norteafricanos que una vez dominaron, se encogen en un silencio casi absoluto. En su lugar, surge una ascendencia diferente, europea occidental,
germánica, septentrional. Roma se había convertido en un fantasma de sí misma. ¿Las familias de élite que una vez dieron forma a los imperios? Sus linajes genéticos escasean. Sus huesos dejan de aparecer en el registro. Y en su lugar, el ADN de forasteros. Guerreros del norte. Colonos de más allá del antiguo mundo romano. No fue solo un cambio de poder. Fue un cambio de gente. Y aquí está el giro que nadie quiere decir en voz alta: los italianos modernos, especialmente los de las regiones central y septentrional, no tienen el mismo perfil genético que los romanos imperiales. Llevan algo más nuevo. Algo moldeado más por las migraciones posromanas, por francos, lombardos e incluso normandos, que por los pueblos que gobernaron el Mediterráneo. Lo que plantea la pregunta imposible. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de los antiguos romanos? Puede que no estén donde crees. Ni en Roma. Ni en Florencia. Tal vez ni siquiera en Italia. Algunos linajes sobrevivieron mejor en Túnez. En Siria. En el sur de Turquía. En los rincones del imperio donde los linajes romanos migraron silenciosamente, o fueron llevados, y nunca regresaron. Porque cuando el imperio se quebró, no fueron solo las legiones las que se dispersaron. Fue el genoma. Pero justo cuando parecía que la historia completa se había perdido, enterrada, diluida, olvidada, un sitio, lejos del centro, descorrería el telón. En lo profundo del sur de Italia, un susurro del pasado esperaba hablar de nuevo. Justo cuando pensábamos que el genoma romano se había derrumbado en el silencio, una voz resonó desde la tierra. No desde el corazón de mármol del imperio, sino desde sus campos del sur. Bagnari. Una tranquila parcela de tierra en Apulia, antaño trabajada por esclavos y soldados. Una finca romana, sin nada destacable en la superficie, hasta que abrieron las tumbas. Y lo que encontraron no debería haber estado allí. 2 individuos, enterrados antes del año 100 después de Cristo, ordinarios en la muerte. Extraordinarios en el linaje. Su ADN mitocondrial contenía algo que Roma nunca había esperado: ascendencia del este asiático. No la mezcla mediterránea. No norteafricana ni levantina. Pero las marcas maternas se remontaban a Asia Central. Posiblemente Mongolia. A miles de kilómetros de distancia. En un lugar que Roma nunca había conquistado. ¿Cómo? ¿Por qué? No hay registros. No hay nombres. No hay historias transmitidas. Solo esta silenciosa interrupción, enterrada bajo campos de trigo. Y así comienzan las preguntas. Eran hijos de comerciantes de la ruta de la seda, comerciantes que viajaron más lejos de lo que la historia se atrevió a admitir. ¿Eran mercenarios, traídos al oeste como soldados de fortuna? ¿O sirvientes de la élite, dotados o comprados en algún intercambio político olvidado? ¿O era algo aún más grande? Porque esta no era una ciudad portuaria. No era una capital cosmopolita. Era una finca rural romana, lo que significa que para el siglo I, el alcance global del movimiento humano se había extendido más allá del comercio. Más allá de la conquista. Esta no era una ruta comercial. Era una autopista biológica. Y estas 2 vidas, enterradas en la oscuridad, pueden ser la prueba genética más temprana de que la historia de Roma nunca fue solo mediterránea. Nunca solo oriental u occidental. Ya era global. Pero si Roma absorbió el mundo, ¿qué devolvió? ¿Y hasta dónde llegaron esos genes romanos? Roma no solo se expandió, sino que absorbió. Sus ejércitos marcharon, sus barcos navegaron, sus estandartes ondearon por continentes. Pero detrás de cada conquista, se producía un intercambio más discreto. Uno no escrito en tratados, sino en genes. Porque mientras Roma se dedicaba a importar grano, mármol y oro, también importaba personas. Y con el tiempo, esas personas no solo se asentaron. Se mezclaron. Transformaron la ciudad por dentro y por fuera.
Un estudio de 2024 publicado en el Life estrechó aún más el hilo. Científicos analizaron miles de esqueletos romanos antiguos. ¿El resultado? Al menos el 8% eran migrantes confirmados, personas enterradas lejos de las regiones donde nacieron. Y eso es solo lo que podemos medir. Sus huesos hablan de un vasto movimiento. Desde Britania. Desde Egipto. Desde la costa siria. Soldados reclutados de provincias lejanas. Esclavos comprados y vendidos a través de los mares. Comerciantes, escribas, artesanos y, a veces, sus familias. Un mapa viviente del imperio en movimiento. Imagine una línea trazada desde el Nilo hasta Nápoles. Desde Londinium hasta el Lacio. Cada camino llevaba al interior. A la capital. A Roma. No importaba de dónde fueran. Una vez dentro del imperio, se convertían en parte de él. Y a veces, la propia Roma se convertía en ellos. Las lápidas de la Italia rural llevan nombres de origen oriental. El ADN en las provincias del norte lleva indicios de ascendencia africana. El imperio, en su afán de control, había creado sin saberlo algo que no podía contener, una población tan mixta, tan móvil, tan estratificada, que desafiaba las fronteras. Porque Roma no solo conquistó territorio. Reclutó a sus antepasados. Se convirtió en una esponja, absorbiendo lenguas, rituales y linajes. Cada ola de expansión atrajo más diversidad a su núcleo. Cuanto más se extendía Roma, más extranjera se volvía. Y, sin embargo, he aquí la paradoja. A pesar de toda su complejidad, a pesar de todo su alcance, Roma nunca se asentó en una identidad única. Nunca formó un genoma estable. Porque lo único que este imperio nunca desarrolló fue un ADN propio. Entonces, ¿qué dejó atrás toda esta mezcla? Tras siglos de migración, invasión y expansión, ¿sobrevivió algo exclusivamente romano? Esa era la pregunta que los investigadores esperaban responder. Una firma. Una huella genética. Algo que pudiera señalar y decir, sí, esto es Roma. Pero no la encontraron. No hay un solo gen romano. Ningún marcador transmitido sin cambios. Ningún hilo intacto. En cambio, encontraron una tormenta de combinaciones. Un remolino de linajes más complejo del que cualquier imperio debería haber podido contener. Haplogrupos de ADN Y como J2 y M35, comunes en el Mediterráneo oriental, el Levante y el norte de África. Linajes mitocondriales como H, T y K, que se encuentran en el sur de Europa y más allá. R1b U152, que alguna vez se consideró itálico, resulta ser compartido también por tribus celtas y centroeuropeas. Roma no tenía una identidad genética. Tenía una actitud genética. Y aquí está la ironía. Ese caos, precisamente lo que rompe todas las reglas de pureza de linaje, era su poder. Roma nunca fue una sola cosa. No podía serlo. Sus fronteras cambiaban constantemente. Sus ejércitos seguían marchando. Su gente seguía llegando. ¿Su genoma? Siempre en movimiento. Y tal vez eso fue lo que lo hizo durar tanto. Se adaptó. Absorbió. Se negó a mantenerse limpio. La verdadera superpotencia de Roma fue nunca saber qué era realmente. Y en cierto modo, todavía no lo sabe. Porque incluso hoy, esos ecos genéticos no han desaparecido. Se esconden en la sangre de millones. Dispersos. Silenciados. Esperando ser reconocidos. Y eso podría explicar por qué Roma todavía acecha el ADN moderno. No por lo que fue, sino por lo que dejó atrás. Roma se ha ido. Los templos se han derrumbado. Las estatuas están agrietadas. El Senado ya no habla. Pero el genoma todavía susurra. Porque enterrada dentro de los cuerpos de millones, italianos, griegos, norteafricanos,
Hay una débil señal. Una sombra de algo que una vez fue vasto. Una vez extenso. Los estudios genéticos modernos lo muestran claramente. En el centro de Italia, especialmente alrededor del Lacio, existen linajes mitocondriales, J1C3, J2B1 y otros, que coinciden con las mismas personas que caminaron por las calles de Roma hace 2000 años. No solo vagamente similares. Idénticos en algunos puntos. Significa que algo sobrevivió. No el imperio. No las fronteras. Sino la sangre. Y aquí está el giro. Estos no son el resultado de la migración moderna. No llegaron en el siglo pasado, ni siquiera en el último milenio. Han estado ahí desde siempre. Transmitidos silenciosamente, de madre a hijo, como una herencia silenciosa que nadie sabía que llevaban. Los científicos quedaron atónitos. Porque los italianos del centro de hoy aún portan ADN levantino, no de oleadas recientes, sino del apogeo del Imperio Romano. Rastros de ascendencia oriental de cuando Roma era un crisol de esclavos, comerciantes, gobernadores y soldados. Es como si el genoma se negara a olvidar. Y ese es el golpe emocional, Roma no cayó. Se dispersó. Su cultura se hizo añicos. Su poder se derrumbó. ¿Pero su gente? Se dispersaron como semillas. Arrasados por la guerra, por el matrimonio, por el exilio. Y sus descendientes aún caminan entre nosotros, inconscientes, invisibles, indocumentados. No en bronce. No en ruinas. En mitocondrias. En lo invisible. Lo que nos deja con algo más pesado que la historia. Porque si el legado de Roma vive en nuestras células, ¿quiénes somos realmente? ¿Y qué significa llevar un imperio en la sangre? Entonces, ¿quién puede llevar el nombre romano? ¿Son las personas que caminan por las calles adoquinadas de la Roma moderna? ¿Que hablan italiano, comen carbonara, viven bajo la sombra del Coliseo? ¿O es alguien completamente diferente? Porque cuando los genetistas comenzaron a comparar el ADN de la antigua Roma con las poblaciones modernas, las respuestas no siguieron los mapas. De hecho, los rompieron. En algunos casos, los tunecinos, descendientes de las provincias imperiales del norte de África, compartían más superposición genética con los antiguos romanos que muchos italianos en la actualidad. Los sirios portaban linajes que una vez prosperaron en la capital romana, mientras que los centroeuropeos, a pesar de la proximidad, tenían poca conexión. Las personas con los lazos más fuertes con el genoma romano no siempre están donde esperamos que estén. Esa es la crisis de identidad. El nacionalismo moderno dibuja fronteras. La antigua Roma las borró. En aquel entonces, romano no se trataba de dónde nacías. Se trataba de a quién servías, a qué dioses honrabas, qué idioma aprendías. Ciudadanía, no etnicidad. Lealtad, no ascendencia. Pero hoy, queremos etiquetas claras. Categorías limpias. Pruebas. Y el ADN no nos las da. Porque ser romano nunca fue una sola cosa, lo era todo. Una mezcla. Una contradicción. Un signo de interrogación. Ser romano no es solo de dónde vienes. Es lo que has llevado. Tal vez en tus rituales. Tal vez en tu idioma. Tal vez, silenciosamente, en tu sangre. Entonces, si Roma vive en el ADN, ¿eso te hace romano también? ¿O significa algo aún más perturbador? Porque el siguiente giro de esta historia, enterrado aún más profundamente, podría cambiar la forma en que ves toda la civilización. No solo Roma, sino lo que la precedió. Mucho antes de que existiera Roma, antes de sus caminos, sus emperadores, sus dioses, había algo más antiguo. Algo enterrado no solo bajo ruinas, sino bajo el tiempo mismo. Porque el genoma romano, tan complejo y cosmopolita como llegó a ser, no fue el comienzo. Fue solo una capa.
Un capítulo en una historia mucho más profunda. Cuando los científicos rastrearon el ADN más antiguo de la región que ahora llamamos Italia, no encontraron nada romano en absoluto. Encontraron ecos de personas que no tenían nombre, ni ciudades, ni lengua escrita. Cazadores-recolectores del Mesolítico. Agricultores anatolios del Neolítico. Pastores esteparios de la Edad de Bronce. Tres mundos, colisionando mucho antes de que César respirara. Estos no eran imperios. Eran migraciones. Movimientos de supervivencia, no de conquista. Personas que cruzaron ríos y mares con nada más que fuego, herramientas y linajes que un día darían forma a las civilizaciones. Y esos linajes siguen aquí. Porque los europeos del sur modernos, italianos, griegos, incluso partes del Levante, aún portan el código genético de esos primeros ancestros. Su ADN contiene firmas del creciente fértil, de Europa del Este, de tribus olvidadas que nunca construyeron monumentos, sino algo más permanente. Personas. Y ese es el giro que Roma nunca vio venir. No inventó el Mediterráneo. Lo heredó. Toda la gloria. Todo el idioma. Todos los caminos, se asientan sobre una base mucho más antigua. Una base escrita no en mármol, sino en genomas. Una historia tan profunda que se extiende más allá de Roma. Más allá de Grecia. Incluso más allá de Egipto. Y ahí es a donde vamos ahora. Porque si podemos leer el ADN debajo de Roma, ¿qué pasa cuando lo seguimos hasta el pasado? ¿Y si los verdaderos orígenes de la civilización no están donde creemos que están? ¿Sino enterrados en sangre olvidada, esperando a ser encontrados?